Producciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 31. Estamos hablando el tema de las 7 iglesias que estaban en Asia, 7 cartas que el Señor Jesucristo le ordena a Juan enviarle a estas iglesias, y hemos estado analizando el mensaje a la iglesia de Sardis, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3 y versículos 1 al 6. Vamos a continuar porque estamos estableciendo pues una plataforma para entender bien el mensaje que se le da a esta. Ya sobre esta iglesia hemos tenido una introducción, vamos a continuar hoy, y hemos dicho que Sardis es una ciudad que vivió en el esplendor, en un pasado que fue muy próspero, pero que cayó a una decadencia, cayó a una degeneración tal que llegó a estar pues en ruina. Está claro que su posición la hacía casi inexpugnable porque ella estaba sobre una meseta y era muy difícil el acceso a esta. Para llegar a los ejércitos de Ciro tenía que cruzar el río Halis y fue a buscar consejo del famoso oráculo de Delfos, que le dijo: si cruzas el río Halis destruirás un gran imperio. Lo que jamás se imaginó que le estaba diciendo el oráculo es que eso iba a suceder, pero con su propio imperio. Vamos a continuar entonces y vamos a seguir la historia, que es muy interesante, de lo que ocurrió en esta ciudad, porque esto nos refleja a nosotros lo que estaba aconteciendo también en el seno de la iglesia que estaba en Sardis. Así que Sardis cruzó el Halis, se enzarzó la batalla y Creso fue derrotado. No se preocupó lo más mínimo porque creía que lo único que tenía que hacer era retirarse a la ciudadela inexpugnable, según ellos creían, de Sardis, recuperarse y luchar otra vez. Pero Ciro inició el asedio de Sardis, esperó 14 días y entonces ofreció una recompensa especial al que descubriera una entrada en la ciudad. La roca sobre la que estaba construida Sardis era friable, o sea, que se desmenuza fácilmente. Parecía más bien un paquete de barro seco que se parecía a una roca, pero que realmente se desmoronaba con facilidad. La naturaleza de la roca hacía que se le formasen grietas. Cierto soldado persa llamado Hierodis vio a un soldado de Sardis al que se le había caído el yelmo en las almenas que bajaba por un sendero del precipicio a buscarlo, y entonces él pues lo estuvo espiando para saber cómo era el asunto, pero vamos a ver qué es lo que significa esto de almenas aquí. Una almena es un bloque o prisma de piedra que junto con otros remata la parte superior de una muralla o parapeto defensivo. Entre cada uno queda un espacio que servía para disparar. Así que este soldado, Hieroides, supuso que habría una grieta de la roca por la que alguien que fuera ágil podría escalar. Aquella misma noche guió a un pelotón de soldados persas por la grieta de la roca. Cuando llegaron a las fortificaciones se las encontraron totalmente indefensas. Y aquí es donde nosotros vemos dónde estaba la debilidad de esta ciudad. No eran vigilantes, eran flojos, eran perezosos. Los de Sardis se consideraban demasiado a salvo para tener que montar la guardia, y así fue como cayó Sardis. Ellos estaban tan confiados de su posición que se creían que eran invencibles, inexpugnables, y esto los llevó al fracaso. Una ciudad con una historia así sabía lo que quería decir el Cristo resucitado cuando dijo: velad, o sea, sean vigilantes. Esto lo leemos nosotros en el versículo 2 de este capítulo 3 en Apocalipsis.
donde el Señor les dice a la iglesia que estaba en Sardis: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hubo unos pocos intentos de rebelión que no tuvieron éxito, pero Ciro siguió una política deliberada. Él prohibió a todos los habitantes de Sardis que tuvieran armas de guerra. Les mandó usar túnicas y zapatillas en vez de sandalias militares. Les ordenó que enseñaran a sus hijos a tocar la lira, a cantar, a bailar y a vender al por menor. Sardis había sido floja antes, pero el último vestigio de espíritu se desterró aquí, cuando Ciro entonces la conquistó y entonces la subyugó. En esta posición se convirtió en una ciudad totalmente degenerada. Se degeneró, perdió sus valores, sus principios, desapareció de la historia bajo el dominio persa durante 2 siglos. A su debido tiempo se rindió a Alejandro Magno, que la convirtió en una ciudad de cultura griega, y entonces la historia se repitió otra vez. Después de la muerte de Alejandro Magno, hubo muchos candidatos a asumir el poder. Antíoco, que se hizo con el mando de la región en la que estaba Sardis, estaba en guerra con un rival que se llamaba Aqueo, que buscó refugio en Sardis. Antíoco sitió la ciudad durante todo un año. Entonces un soldado llamado Lágoras repitió la hazaña de Diorades por la noche con una banda de valientes que escaló los escarpados riscos. Así que los de Sardis habían olvidado la lección, no había nadie de guardia, continuaban con la misma flojera, no eran vigilantes, la guardia estaba prácticamente inoperante allí y Sardis cayó otra vez por no ser vigilante. Con esta historia que estamos viendo en relación con el contexto histórico-cultural de esta ciudad, podemos entender lo que estaba pasando también con la iglesia que estaba en Sardis. Ahora, a su debido tiempo llegaron los romanos y Sardis seguía siendo una ciudad rica, era el centro de la industria de la lana y ellos pretendían haber descubierto el arte de teñirla y llegó a ser una ciudad romana de refugio. El año 17 después de Cristo fue destruida por un terremoto que asoló toda la zona. El emperador romano Tiberio tuvo la amabilidad de perdonarle los tributos durante 5 años y le hizo una donación de 10 millones de sestercios, o sea, como 100 millones de pesetas, tomando en cuenta que el jornal de un obrero era el equivalente a 10 pesetas en aquel entonces. Cuando Juan le escribió esta carta a Sardis, era una ciudad rica, pero había llegado a una degeneración tal que la convirtió en una ciudad que después de haber sido una ciudadela que era inexpugnable, que era casi imposible de conquistar, se había convertido en un monumento antiguo en la cima de la colina. Era una ciudad sin vida y sin espíritu. Sus habitantes eran blandos, los descendientes de aquellos que perdieron la ciudad en 2 ocasiones porque eran demasiado perezosos para estar de guardia. En esa atmósfera, en ese contexto deprimente, decadente, degenerado, también la iglesia cristiana había perdido su vitalidad y era un cuerpo prácticamente muerto. No era una iglesia con vida. Se parecían mucho a la ciudad y por esta razón es que el Señor les dice: sean vigilantes. Y hermanos, déjenme decirle, pero este mensaje yo creo que es para todos nosotros hoy. Una de las cosas que la iglesia de hoy debe tener es la actitud vigilante de un verdadero guerrero, no flojo, no perezoso, que está atento, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que no nos descuidemos, hermanos, porque el diablo está buscando que le demos el costado para entonces dispararnos por allí. Dios les bendiga.
Esta serie continuará.